Esta lección será sencilla. Haremos una revisión a través de aquellas partes o elementos que la persona usa para pensar que está en lo correcto. Hoy en día todo el mundo creo que entender que hay pocas personas que dudan y si realmente están en lo correcto o no. En su diferente creencia, su diferente pensamiento, personas creen que están en lo correcto, pero la pregunta es, ¿qué determina lo correcto? ¿Qué determina estar en lo correcto? Y haciendo una breve repaso a través de aquellas cosas o estados en que la persona se encuentra, y confrontándolo con la misma escritura, miramos, hermanos, que hay diferentes, desde luego, personas o estados en que se encuentra. Estamos seguros que, y por ello, hermanos, de que el universo manifiesta un orden. Partiendo de eso, Dios ha dado a toda persona, a todo ser humano, que pueda entender que el universo presenta un orden. Hay una ley en el cosmos, por eso hay un creador del universo, creemos que existe aunque no le vemos, y ese mismo Dios ha dado leyes, no solamente tanto en la esfera física, sino también en la espiritual, aquella que no vemos. El animal, por ejemplo, el reino animal es guiado por el instinto, todos sabemos. Un león hace lo que hacen los leones. Estaba revisando que en el pasado, en este país, en un zoológico, cayó un niño y lo tomó un gorila, ¿recuerdan eso? Lo tomó un gorila y tuvieron que matar al pobre gorila para salvar al niño. Bueno, tuvo que morir. Y también hubo una noticia que en el estado de la Florida, un cocodrilo arrastró hasta lo profundo del agua a un niño de 2 años. Y obviamente en esta vez no pudieron hacer nada y el cocodrilo mató en la Florida al niño. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto el gorila? ¿Por qué hizo esto el cocodrilo? Porque es su instinto. Es su instinto animal. Así Dios los creó. Son guiados por el instinto. Sin embargo, en comparación con ello, el hombre, el ser humano, hermano, es muy distinto al animal, desde luego. Dios nos creó de una forma extraordinaria y diferente, una forma especial, diríamos. De tal manera que podemos distinguir entre el bien y el mal. Hemos sido hechos a imagen de Dios y sí podemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Aunque en el Antiguo Testamento, en Isaías 5:20, dice que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esto implica que aunque Dios nos creó capaces de distinguir entre el bien y el mal, muchas veces fallamos en hacer eso. A lo malo decimos bueno y a lo bueno malo. Así es que en Proverbios 17:15 dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, no tienen cómo está equivocado el concepto de quién es justo y quién no. Así que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová. Necesitamos urgentemente distinguir lo que es lo correcto. Sin embargo, en comparación con esto que hemos estado diciendo, en Hebreos 1:8 y 9 dice que más del Hijo dice su trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad, la palabra cetro de equidad, o en otra palabra de justicia, es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. El juicio de Dios y de su Hijo, según Hebreos 1:8 y 9, es justo. Si distingue bien de lo que es el culpable y lo que es el inocente. Así es que, hermanos, aún Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que por el uso de los sentidos tienen ejercitados el discernimiento del bien y el mal. Saben distinguir los que son espirituales, lo bueno y lo malo. Pero ¿qué determina lo correcto? Primero, hermanos, en una revisión de las Escrituras, una de las cosas que no determina qué es lo correcto es el razonamiento humano. Hemos estado estudiando los jueves acerca de la carta de Primera de Juan, la cual contiene mucho argumento en contra del gnosticismo. El gnosticismo es un razonamiento
intuitivo especial que creían los hombres que ellos tenían, y por ellos se guiaban por ese razonamiento intuitivo, que era un gnosticismo. Así es que hay muchas personas que se guían en este mundo usando su razonamiento. A este razonamiento se le llama el subjetivismo. Yo batallo para esta palabra, subjetivismo. El subjetivismo tiene que ver con, lo relaciona uno, el subjetivismo tiene que ver con el sujeto, con la persona, el individuo, para ser más claro. Yo pienso, y muchas personas se guían, piensan que lo que determina lo correcto es su razonamiento humano. Sin embargo, a través de la Escritura miramos en Isaías 55, 8 y 9 que no es así, porque Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una distancia enorme entre lo que Dios piensa, hermano, amigo oyente, y lo que nosotros pensamos. De ahí, por ello, entendemos de que no es el razonamiento humano. Alguien piensa, hermano, yo pienso que yo estoy bien en lo que creo. Pero es tu razonamiento. No es lo que Dios piensa. Y puedes pensar que está distante o mucha diferencia entre lo que Dios piensa y lo que tú piensas. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribió 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Después de explicar que Dios había agradado salvar a los hombres por la locura de la predicación, el diálogo, al razonamiento, la palabra de Dios entrando al corazón del hombre. ¿Y dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? De ahí, hermanos, que sigue continuando el apóstol Pablo hablando, diciendo que el verso 20, 21, agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Así que no es el razonamiento humano. Y si no es el razonamiento humano, entonces alguien diría, bueno, ¿y qué de mi conciencia? Mi conciencia me dice que estoy bien. Mi conciencia me dice que está bien. Hay personas que se guían por su conciencia. Lo que dicte mi conciencia, dicen algunos así. Bueno, mirándolo a través de las Escrituras, que es la palabra de Dios, de la misma manera. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 23, verso 1, cuando se levantó a dar su veredicto, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, haciendo referencia a su conciencia. Avanzando un poquito más, llegando al capítulo 24 del mismo libro de Hechos, y llegamos al versículo 16, y refirió el apóstol Pablo esto, algo más. Y dijo: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y alguien pudiera decir, bueno, ahí está. El apóstol Pablo está usando su conciencia y se está guiando por su conciencia. ¿Que acaso no puede ser una regla para determinar si estoy bien o estoy mal? Sin embargo, hermanos, note bien lo que dice en 1 Corintios 4:4, el mismo apóstol. Dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, ya lo había referido 2 veces, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. En otras palabras, hermanos, el razonamiento o la conciencia, mejor dicho, no es confiable. Puede traicionar nuestra conciencia y darnos una dirección equívoca. Así es que, si no es el razonamiento, no es la conciencia, pero ¿qué de la costumbre o la tradición? Aunque usted no lo crea, habrá personas hoy en el mundo que se están guiando por la tradición o la costumbre. Si tienen algo que han estado practicando durante mucho tiempo y ha sido heredado tradicionalmente esa práctica por sus padres, sus abuelos, llegamos a determinar que estamos en lo correcto. En Mateo 15, verso 3, el Señor Jesús mismo dijo esto: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice otra traducción, simplemente porque ustedes cambian el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Se invierte, se cambia. En vez de guardar el mandamiento, se guarda la tradición. El apóstol Pablo estaba acusando a los fariseos. En Colosenses 2:8 el apóstol Pablo dijo así:
Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según o de acuerdo a tradiciones de los hombres. La palabra tradición es una palabra en el original, hermano, que significa transmisión, que se transmite o se puede transmitir o heredar de generación en generación. Así es que de esta manera, hermanos, podemos mirar que simplemente alguien dirá, recuerdo que en Hebreos capítulo 12 el apóstol Pablo dijo acerca de disciplina de los padres. Dice que ellos nos guiaban mientras que estábamos aquí en esta tierra y nos guiaban según les parecía a ellos. En otras palabras, si la tradición que nuestros padres nos han heredado pensamos que es confiable y que estamos dentro de lo correcto, dice el escritor a los Hebreos del capítulo 12, el verso 9, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y dice el verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Así es que, amigo oyente, cuando usted está oyendo o pensando que lo que termina lo correcto es lo que nos heredó nuestros padres, nuestros abuelos, ellos tomaron de lo que a ellos según les parecía que era correcto y no lo fueron heredando a través de las familias. Pero ¿qué tan seguros estamos de que eso que nos heredaron es lo correcto? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién se los heredó? ¿Cuándo se inició esta serie de transmisión o herencia de práctica, o sea, de religiosa o cualquier concepto? ¿Cuándo y dónde? ¿Emana de la palabra de Dios o de algún otro ser humano que fue creado por Dios? Esa es la pregunta. Muchas personas están muy preocupadas. Es que yo siento que voy a traicionar a mis padres si yo estudio algo más o aprendo algo más. Así es que, ¿qué determina lo correcto? ¿La costumbre, la tradición? La respuesta según las escrituras es no. Pero alguien dirá, ¿y qué de las autoridades? ¿Habrá personas que se están guiando de acuerdo a lo que las autoridades dicen? Sí, aunque usted no lo crea. Bueno, han sido tan apegados a la política en este tiempo que no hay otra cosa más que los rigen cierto partido político o cierta filosofía, etc. Bueno, en Hechos capítulo 3, verso 17, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿A quién lo dijo? Los apóstoles, en Hechos 3, verso 17. Y esto, si no me equivoco, es el apóstol Pedro diciendo, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Está hablando a los israelitas que habían crucificado al Señor. En Lucas 23, versículo 13 y 14, dice que entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, verso 14, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Note bien. Lo que encontramos, hermanos, simplemente es el concepto, en este caso de Pilato, haciendo su propio juicio, pero que, otra vez, ¿qué determina lo correcto? Es decir, las autoridades determinan esto. Bueno, en el recorrido encontramos que no solamente personas piensan en que su razonamiento, su conciencia, su costumbre, autoridades o inclusive, hermanos, hay quienes piensan que la mayoría determina que estamos en lo correcto. Es que la mayoría hacemos así. Es que la mayoría pensamos así. Es que todos hemos hecho así. En Mateo capítulo 7, verso 3, el Señor Jesús dijo, confrontando esta idea con lo que Jesús dice, contrasta, totalmente difiere. Mateo 7:13 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y note bien, muchos son los que entran por ella. En la antigüedad, aunque usted no lo crea, los libros relatan de que no siempre se ha creído que la tierra era redonda. Eso me gusta mucho, porque ahora la veo tan redonda. Digo, ¿cómo el hombre pudo haber dudado que fuera redonda? Pero sí, hubo un mundo antiguo, antes que existiera el celular, la laptop,
los carros, los Mustang y los Charger. Está bien los Cadillac también. Se creía que la tierra era plana. ¿Sabe que usted que había en la antigüedad algunas teorías que la tierra era plana? Otros que estaba sobre una gran, ¿cómo se le llama? Tortuga. Y bueno, diferentes. Según la mitología de los dioses antiguos, eso creían. Pero posteriormente descubrió que la tierra realmente es redonda. Y aunque en aquel tiempo hubo un hombre que empezó a publicar que la tierra realmente era redonda, fue en contra de toda la humanidad pensando que la tierra era plana y lo tildaron como loco. Este hombre está loco. Sin embargo, notamos que se comprobó que la mayoría estaban errados, equivocados totalmente. Y por eso son muchos los que entran por ella, dice Jesús. Así es que los muchos, la mayoría no determina lo correcto. En Juan 6, 66 a 68, en una ocasión el Señor Jesús hablando palabras no muy agradables, no muy suaves. Jesús había dicho, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo en el reino. De ahí que leemos en el 66 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo también a sus discípulos, ¿quieren irse acaso también ustedes? Cualquiera persona pudiera haber dicho, bueno, en realidad aquí comprobamos que Jesús era un falso. Porque se quedó solo con 12 hombres y muchos de sus discípulos volvieron atrás de tal manera que esos muchos tienen la razón y este es un falso. Hermanos, pero eso era así. La verdad no. Había un hermano predicador ya muy entrado en edad que murió ya hace muchos años, del cual apreciamos en gran manera. Decía esta frase con mucha frecuencia cada año que predicamos una serie, domingo a domingo, allá en México. Nos decía a nosotros, teníamos 20, decía, hijos, ¿saben qué, hijos? De lo bueno poco, él decía. De lo bueno poco. Y cuando se trataba, hermanos, de problemas, decía, saben, encárguense de que ustedes sean como el agua que va del río que va al mar. Porque el agua debe llegar al mar, pero lo que no sirve se queda por la orilla. Y frases muy antiguas, pero muy ciertas. La verdad, también dijo él, no se da en las masas, en las grandes cantidades, sino en pequeña porción. Recuerden eso. Y es exactamente lo que Jesús está diciendo. Entren por la puerta angosta. Muchos lo dejaron y por ello tenían razón. No, es posible. Ahí le está diciendo, no, ¿sabes qué tal iglesia? Es la que tiene más miembros. Y yo creo que esa es la verdadera. ¿Eso determina lo correcto? No. La respuesta es no. Bueno, ¿y qué de la iglesia? Bueno, alguien dice, yo creo y determino lo correcto, lo que la iglesia donde yo voy, o que lo que la iglesia dice, creemos que eso estamos en lo correcto. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Primero, la Biblia enseña que la iglesia no establece credos, no puede establecer mandamientos. Simplemente, hermanos, hay personas que nos dicen, bueno, ¿qué enseña la iglesia de Cristo respecto a esto? Y cuando están diciendo eso, están refiriéndose que la iglesia tiene cierta autoridad para establecer o mandar a los miembros que hagan algo. No es la iglesia, es Cristo Jesús. La iglesia, hermano, no tiene una autoridad oficial. Cuando vamos a Colosenses 1, verso 18, dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. También en Efesios capítulo 5, versículo 23 lo dice. De tal manera que la iglesia nunca debiera pensar, y las personas no deben pensar que es la iglesia que puede hacer un concilio, un acuerdo, ciertos credos que deben ser respetados por los hombres. No es la iglesia. Es la iglesia sumisa como la esposa que se sujeta a un esposo o a Cristo Jesús. Es la iglesia en la que obedecemos mandamientos de Cristo Jesús. En el 14 Pablo dijo, y si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que los escribos son mandamientos del Señor. Un apóstol de Jesucristo estableciendo a través de Cristo mandamientos para la iglesia. Y alguien dice, inclusive hoy en día, oh hermano, es que la iglesia acordó, es que la iglesia estableció, y es que la iglesia dijo esto. Cuidado, si la iglesia establece acuerdos
pero que van en contra de la voluntad de Dios, cuidado. Este es un grave problema. La iglesia no tiene autoridad, solamente acuerdos que corran de acuerdo en paralelo a la voluntad de Dios. De ahí que, ¿qué determina una vez más lo correcto? Usted se preguntará. Bueno, la iglesia no. O tal vez nuestros familiares. Tal vez sí, hay quienes piensan, bueno, lo que establece, si estoy en lo correcto, es mi familia, sí, mi familia. Porque si mi familia dice que estoy bien, entonces estoy bien. Si los demás no importa lo que digan, pero si mi familia dice que estoy bien, todo está bien. La verdad, eso determina si estamos en lo correcto. Note bien lo que dice Mateo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Si la familia determinara lo correcto, entonces Jesús nunca jamás hubiese hablado de esta manera respecto al padre o madre, hijo o hija. En Hebreos capítulo 12, versos 9 y 10, refería hace un momento, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y dice el verso 10, como a ellos les parecía. Así es que, hermanos, una vez más, no determina que la familia determina si estamos en lo correcto. Y aunque usted no lo crea, diría, bueno, ¿la ética puede guiar a alguien? ¿Qué es la ética? Bueno, en muchas ocasiones la ética tiene que ver a veces con ciertos principios de razonamiento de cada persona. Cómo actuar en ciertas situaciones. Alguien dice es que la ética moral o la ética no me deja hacer esto, no me deja aquello. ¿Qué es lo que guía mi ética? Es decir, la forma de principios morales en que yo me estoy guiando. En Deuteronomio capítulo 12, verso 8, dijo Jehová al pueblo, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. En Santiago 1, verso 21, dice, echando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muchas veces, hermanos, el apóstol Pablo, cuando estaba relatando en el libro de los Hechos acerca de su conversión, él dijo, a mí, yo había creído mi deber hacer tal cosas contra el Señor. Muchas veces la ética nos dice que estamos bien, no pasa nada, estamos bien, pero hemos visto a través de las Escrituras que ni el razonamiento, ni la conciencia, ni la costumbre, autoridades, inclusive la mayoría, la iglesia o padres o familias, nos dicen que estamos en lo correcto, nos aprueban que estamos en lo correcto. ¿Qué es entonces, hermanos? La palabra de Dios nos enseña ella misma. Y aquí entramos al área no del subjetivismo, sino del objetivismo. ¿Y qué es el objetivismo? Objetivismo simplemente es algo que no es una persona. Y para que no se confunda con subjetivo u objetivo. Subjetivo tiene que ver con el sujeto, la persona. Objetivo tiene que ver con algo, objeto, no es algo, una persona, no es humano. Pero, tengo una noticia, sí es divino. El objetivismo tiene que ver con la palabra de Dios, como la regla que mide los pensamientos, que mide toda acción del ser humano. Esto es lo que determina lo correcto, la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Bueno, por ello, hermanos, note bien algunos efectos que hace la palabra en la vida del humano. Primero, 2 Timoteo 3:16 y 17, note y cuente cuántas cosas puede hacer. Primero, toda la escritura es inspirada o soplada por Dios. Dios no la dio. Amigo oyente, cada uno deberíamos tener una Biblia en casa para leerla, para estudiarla y para obedecerla. Esa es la guía infalible que Dios nos ha dado. Así que toda la escritura dice inspirada por Dios y es útil, note bien, para enseñar. Es que yo no sé. Puedes aprender. Puedes aprender. Número 2, para redarguir. Esto es acusar. A muchos no nos gusta eso. Pero si una palabra no acusa, note bien todas estas 8 lecciones que Kevin dio esta semana.
Muchos de nosotros fuimos acusados por nuestra conducta en comparación con Jesús. Cada noche salíamos compungidos diciendo, oh, hay algo hermoso aquí que confronta mi conducta con Jesús. Pero no solamente es útil para enseñar y redarguir, sino para corregir. Y esta es parte un poco más dura. Y después de corregir, dice, útil para instruir. La persona puede ser capacitada a tener una vida diferente. Afino con el propósito que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. De ahí, hermanos, que puede ser un tema sencillo, pero déjenme decir una cosa. No solamente la persona que no tiene una Biblia, o la persona que no lee Biblia, es para ellos, sino también para nosotros, que tenemos una Biblia. ¿Se ha puesto a pensar si cada palabra que digo lo comparo con lo que la palabra de Dios lo dice? Cada acción, a dónde voy a ir, lo que voy a hacer, ¿se puede compararlo con lo que la palabra de Dios está diciendo? Mi opinión que me pidieron es de acuerdo a la palabra. Mi conducta, que a cómo actué delante de alguien, fue de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es lo que rige si estamos dentro de lo correcto o no. No solamente ella nos enseña, nos redarguye, nos acusa, nos corrige, nos instruye, sino también nos edifica. En Hechos 20:32, ahora hermanos, decía Pablo, los hermanos allá en Mileto, a los de Éfeso, ancianos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo ya no miraría más el rostro de ellos ni ellos de Pablo, y lloraron en la playa abundantemente. ¿A qué podían encomendarlos? ¿A qué? A la palabra. Por eso es que si un miembro puede de alguna manera fallar en el blanco en cuanto a lo que habla, explique, opine o establezca, falla en establecer en la Biblia, un anciano no. Porque debe ser nuestra guía. Un diácono no, una esposa de un diácono no, una esposa de un anciano no puede fallar en eso. Porque eso es, hermano, exactamente lo que nos asegura un liderazgo confiable. Y toda la iglesia en sí, una confianza de que realmente Dios nos guía, como miramos en el libro de los Éxodos en esta clase por la mañana. Así que, hermanos, solamente la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Por eso debemos hablar de acuerdo a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Recuerde, a los que empecé a hablar, he estado hablando, apegándome a ella, hablando de ella y hablando de Dios solamente. Primera de Pedro 4:11. Hable de acuerdo a las palabras de Dios. Necesitamos conformarnos a las sanas palabras. 1 Timoteo 6:3-5. Jesús nos pone el ejemplo claro. Mateo 4 y 7 y muchos textos más nos dicen, ¿no habéis leído? Escrito está, ni este texto habéis leído. Jesús dijo repetidas ocasiones. Hermanos, la palabra de Dios es la única que puede guiar nuestras vidas. Y es la que nos dice Jesús a través de su misma palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Y hay alguien que no ha venido a los pies de Cristo Jesús, confesando su nombre, Romanos 10:9-10, siendo bautizado para perdón de pecados, Hechos 2:38, por alguna razón se ha detenido, no lo haga. La palabra de Dios nos dice, y Dios mismo te invita a venir a la obediencia en esta mañana. Nos pones de pie para cantar el himno, hermanos. Dios les bendiga ricamente.